Buen día a todos. Gracias, Lide, gracias, Rodolfo, y un gusto compartir el escenario también con Clarice. El enfoque básicamente que voy a compartir hoy con ustedes tiene que ver esencialmente con el ámbito en donde nos desempeñamos nosotros, que es el ámbito de la empresa. La revolución esta 4.0 tiene una característica, es la aparición del dato y es en lo esencial la aparición de la personalización del individuo. Personalización que para satisfacerla, las empresas existentes, las brick and mortar, las que producen cosas y distribuyen, tienen que deconstruirse su cadena de valor para satisfacer esa personalización específica que antes era una lectura exactamente opuesta. Hoy es del individuo para atrás y antes era de la empresa hacia el mercado. Esta deconstrucción genera una disrupción creativa y genera una característica adicional facilitada hoy por la madurez de la tecnología. Y es que ha convertido esta revolución 4.0 en una revolución esencialmente cultural. Nuevos patrones de pensar, nuevos patrones de cómo generar valor y cómo dar sustentabilidad a nuestro negocio. Y el enfoque lo quiero poner no en las digitales, que han nacido así, sino en más del 90% de la economía mundial, que son las brick and mortars. La característica fundamental de esta revolución disruptiva es entonces también la innovación. Y vamos al tema de la TAM y vamos a centrarnos un poco en Argentina. La adopción de nuevas tecnologías en toda la región de Latinoamérica es una realidad, aunque no ha producido el beneficio que teóricamente se esperaba. Esta no producción de este beneficio también tiene que ver con una característica de contexto. América Latina en general, ni hablar del caso argentino y estamos todos viviéndolo, tienen aspectos contextuales que no acompañan a poder pensar con cierta libertad este futuro, cómo uno se va a ubicar. Pero el tener que pensarlo es la precondición de sustentabilidad que tenemos todos nosotros. Y no es solamente una tarea de la gran empresa, es una tarea de todas las empresas que realmente quieran sobrevivir a esta transformación fenomenal de la historia, que además para Latinoamérica inclusive y para Argentina en particular es una oportunidad espectacular. ¿Y por qué digo oportunidad particular? Por las mismas características intrínsecas de ese contexto adverso, en especial en Argentina. Somos reconocidos en el mundo por nuestra capacidad de emprender, por nuestra capacidad de innovar, por nuestra capacidad de reinventarnos todo el tiempo. Y cuando suceden en el mundo transformaciones de este tipo, algo muy importante es que el reloj vuelve a cero. Cualquiera puede ubicarse, que tenga la actitud en la pole position. Según el Gartner Group, en el año 2017 se invirtió un 16% de los presupuestos globales de Haití en la región en tecnologías digitales. En el 2018, del mismo Gartner, eso sube al 28%, va a subir al 28%, es un incremento del más del 90%. En una muestra de más de 3.000 CEOs que hicieron en toda Latinoamérica. En GA se creó un centro de transformación digital que justamente fue también compartido por un profesor de la Universidad de Columbia, por Raúl Katz. Hicimos juntos un estudio en Latinoamérica en 5 países, en 5 mercados verticales. Y en lo esencial, los resultados fueron que el nivel de inversión era aceptable, en una escala de 0 a 100 era 80 sobre 100, pero el readiness de esa inversión, o sea, la capacidad de esa inversión y la maduración para producir resultado, era realmente pobre.
era apenas 46/100. Ustedes saben que todo lo que baja de 50 estadísticamente está en una zona roja. Ese gap que hay entre los 80 invertidos y los 46 de readiness, profundizamos con los más de 150 C-levels que se entrevistaron en toda la región, el por qué. Y el porqué básico que se llegó como conclusión fue que no existe, que hay un gap entre lo que es la inversión en el lado del consumidor, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nos llega de bancos, la pizza Domino, etcétera, etcétera, y el industrial side. Conclusión de esto es que para producir beneficio, las tecnologías digitales demandan una integración full a lo largo de toda la cadena de valor. Y hablar de toda la cadena de valor implica meterse en el núcleo de lo que fue el Industrial 4.0 alemán, que es no porque sea solamente industrial, sino porque la dificultad seria también está en cómo hacer la transformación digital de las operaciones. Y acá incluyo no solamente a la manufactura, al aprovisionamiento, a la logística, a la distribución. Cambiar eso, cambiar esa manera en que nosotros producimos y hacemos las cosas de un modo analógico a un modo digital es el verdadero desafío. Y la dificultad. Hay un dato que es una reciente encuesta de una gran consultora de estrategia que salió ahora en mayo, que me impactó un poco más, y es que en esa encuesta mundial, no la tan solo, 47% de los CEOs entrevistados realmente no tenían claro cuáles eran los skills, las capacidades que hacían falta en la gente para producir la transformación. Un 42% había dado algunos pasos, pero es todo una señal de hay una cierta oscuridad concreta en qué es lo que tenemos que hacer para convertir esta transformación en un aspecto inclusivo de lo que va a terminar pasando. Hay voces agoreras del desplazamiento de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, pero también es cierto que los puestos de trabajo que la juventud hoy se va a encontrar dentro de 5 o 10 años probablemente no están ni siquiera creados al día de hoy. Pero acá hay otro dilema que en particular hoy se trató, lo vi con sorpresa en España, en Salamanca, que fue una reunión de creo 600 rectores de universidades del mundo, para tratar el fenómeno de cómo hay que readaptar la educación para que pueda dar soporte a la transformación que estamos viviendo. Hicimos otro estudio que se llamó Ecosistemas Digitales, donde ahí se profundizó el cómo y se estudiaron empresas latinoamericanas, exclusivamente latinoamericanas, 2 de ellas argentinas. Uno de los aspectos que concluimos fue que para abordar este problema, porque el drama no es el qué, todos sabemos la gravitación, la importancia, que esto es un camino de ida que no tiene retorno, el problema es el cómo arrancar, cómo hacerlo. Y hay como un tridente simultáneo. El primer paso, mejorar la productividad actual de las compañías. ¿Cómo? A través de innovación. No es recomendable empezar a encarar con fuerza y seriamente la transformación de los aspectos digitales sin que el core business esté resiliente para poder justamente aguantar, para poder bancar todo este desarrollo que hay que hacer. Ese es el primer paso. El segundo, crear una unidad independiente. Se estudiaron todos los casos. Hacerlo desde adentro, hacerlo desde afuera. Crear una unidad independiente pareció ser una alternativa más adecuada. Una unidad independiente que tiene algunas características diferentes de esta economía nueva que se llama la economía colaborativa. Entre esas características está accountability por proyecto, menos cargo, menos jerarquía y más líderes. Y el famoso fenómeno instaurado y nacido en
los Estados Unidos, en el Silicon Valley, de fail fast, fail cheap. O sea, crear una inercia iterativa permanente de prueba y error. No entender el error como fracaso, el fracaso es parar, es dejar de intentar, sino el error como parte del proceso mismo de aprendizaje. Esto es muy fácil decirlo, no es tan fácil implementarlo en la realidad. Y el tercer aspecto, co-crear en plataformas de valor agregado junto con clientes y o con proveedores. Que esta es la característica, creo yo, de la economía colaborativa. Una gran plataforma de vínculo que está integrada por clientes, por proveedores, donde cada uno aporta su co-creación. Y esta co-creación apunta a un factor. Empezar a generar, como ya hay algunas empresas, concretamente argentinas, que lo están haciendo también, en el inicio, en la idea, empezar a crear activo intelectual, entendiendo que en muy poco tiempo el capital intelectual, el intellectual property, va a tener aún más valor que los activos físicos. Ya hay pruebas de esto en las valoraciones de empresas en nuestro país, entre empresas como Mercado Libre y una empresa como YPF, etc. Estos tres elementos simultáneos es una de las conclusiones que se llegó, entendiendo que hay algunas limitantes importantes. La primera de ellas, baja involucración de la dirección general. Aún no termina de estar en la agenda estratégica del número uno de las compañías. Y sin este endorsement, sin este sponsorship, es muy difícil acometer este tipo de transformación en una compañía. No es un problema de tecnología, no es un problema de sistemas, es un problema de cómo cambiar la mentalidad y cómo generar una nueva compañía. El segundo aspecto, carencia del capital humano adecuadamente capacitado. Y este tema es central, es un tema que inclusive a nivel de cámaras se viene también hablando con el gobierno de cómo hacer más fluido la capacitación, el estímulo para que las empresas inviertan aún mucho más de lo que ya estamos invirtiendo en recapacitar a nuestros recursos humanos. Hay una muy alta resistencia al cambio, no se ve claro los beneficios y no se ve claro para muchas personas dónde esto termina conmigo, cuál va a ser mi futuro trabajo. Hay algunas puntas importantes y es que tener dominio sobre la materia, sobre la industria, no es un hecho menor y no es descartable y no es reemplazable por alguien que maneje bien solamente los medios digitales. Tener conocimiento sobre los procesos de negocio y cómo estos se pueden insertar o repensar para producir valor, tampoco. Pero todo esto tiene que articularse a nivel de las empresas, liderado por el número uno. Otro aspecto que también se abordó y que cada vez toma más gravitación, de la mano también de hechos que han sucedido este año respecto a la confidencialidad de los datos de los individuos, es cómo hacer para proteger el no tráfico de los datos de los individuos. La tecnología tiene algunas respuestas. La criptografía homomórfica es una de esas respuestas para proveer seguridad justamente a el dato del individuo, habilitando solamente lo que tenga que ver con el consumo de tal o cual producto. Creo que no alcanza, creo que esta economía colaborativa nueva tiene como característica generar un nuevo concepto de empresa. Este nuevo concepto de empresa es lo que se llamaba Purpose Business Driven, o sea, negocios con propósito. Negocios que tengan también un marco holístico que abarque no solamente al shareholder, que por supuesto siempre está, sino al stakeholder, a la comunidad toda, al país, a los clientes, a la gente, en una visión realmente 360. Hay un movimiento en el mundo que aún es incipiente, que son las empresas B. Hay algunas empresas de Brasil que ya están calificadas. Hay algunas internacionales muy grandes. Hay más de 4.000 empresas. Nosotros realmente estamos en ese camino también. Para tratar de dar una respuesta a
cómo fortalecer el marco ético de la actividad empresaria frente a este nuevo fenómeno que es disponer de los datos y de los hábitos de los individuos. Y no solamente disponer, sino poder influir en la mente de las personas a la hora de que tomen decisiones. No solamente para consumir, sino también, por ejemplo, sobre cómo educarse, a quién votar y demás. Cuidemos y cuidemos mucho eso. Como conclusión, la mera adquisición de tecnología no es la solución. El problema de la transformación digital es un fenómeno estratégico, no tecnológico. Por lo tanto, tiene que estar en la agenda de los número uno. Latinoamérica necesita de la transformación de la digitalización para mantener competitividad y estar inserto en el mundo. Y la clave es innovar y potenciar a las personas que son la columna vertebral de esta gran transformación. Muchísimas gracias.